que será pues el punto de partida para que desarrollemos un proceso que tiene que ver mucho con el momento que estamos viviendo en la historia de nosotros como colombianos, pero también del mundo. Esta crisis que estamos enfrentando y que nos obliga a recurrir a nuevas maneras de entendernos, de relacionarnos, de encontrarnos. Entonces, vamos a hablar de la tradición oral como punto de partida de lo que serán las temáticas, dentro de lo cual entonces incluiremos la literatura precolombina, la literatura de la colonia de la independencia y mitos, leyendas y todas aquellas expresiones que tienen que ver con la tradición, con la cultura oral. E incluimos ahí lo que tiene que ver con las trovas, lo que tiene que ver con el mismo cuento que se desarrolló durante mucho tiempo de manera oral y que básicamente el gran cúmulo del conocimiento que tenemos nosotros frente al mismo universo, a temas como la agricultura, como la misma astronomía y muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria se dieron y se desarrollaron gracias a la oralidad. La oralidad es un asunto muy importante que tiene que ver con los inicios de la civilización antes de que apareciera por primera vez la escritura y que pudiéramos registrar de manera escrita los acontecimientos, saberes que teníamos y que se iban dando a través de generación en generación. Vamos a hablar en particular de lo que es la literatura precolombina, que es un suceso que se da antes de la llegada de los españoles a América y que con eso tiene que ver entonces con la transculturación, cómo vamos a nosotros los americanos a sufrir una transformación, digamos en lo que llamamos el sincretismo, cómo nos vamos a mezclar no solamente como raza, no solamente como también nuestras culturas, las mismas creencias y va a haber una afectación, digamos, de la cosmovisión que tenía América Latina. Y es importante entonces hablar de lo precolombino como lo que sucede antes de la llegada de los españoles, mitos y leyendas que escribieron los habitantes de América, digamos aztecas, mayas, incas, chichas, muiscas y todas esas familias lingüísticas que predominaban la América Latina antes de que llegaran los españoles de ultramar. Bien, primer momento, voy a tratar, digamos, de que veamos hacia dónde quiero que vayamos. La mayoría de las actividades que ustedes me van a presentar lo van a hacer a través de audios, de videos breves, cortos, que podrán realizar con sus celulares, con sus equipos móviles y que me los podrán enviar a través de WhatsApp y a través de correos o a través de la plataforma si llegamos a tener contacto entonces con la Classroom. Pero lo importante es que nos podamos permanecer en una permanente comunicación. Digamos que a pesar de que no nos veamos y a pesar de que haya una distancia física, pero tendremos que acercarnos a través de los medios tecnológicos y a través pues de la comunicación, de la lengua misma, que es lo que nos ocupa en este momento, el estudio de la lengua. Entonces ya existían familias lingüísticas en América antes de que llegaran los españoles que tenían sus propios alfabetos, que tenían sus propios códigos y que podían comunicarse con sus coterráneos y con sus contemporáneos, de tal manera que nosotros no adolecíamos ni de cultura, ni de religión, ni de lengua, porque todo esto existía allá en América. Entonces, en primera instancia, lo que yo quiero que hagamos es que ustedes investiguen, o mejor dicho, consulten eh, mitos y leyendas que tengan que ver con esa América precolombina. Digamos que acá no pueden contar mitos como la Llorona, como la Patasola, como el cura sin cabeza, porque esos mitos son posteriores a la llegada de los españoles. Acá tiene que ver el mito de Bachué, los mitos incas, los mitos mayas, los mitos aztecas, todos esos son válidos. Entonces lo que yo quiero es que ustedes
en la primera actividad, que ojalá la desarrollemos en el mismo día de hoy. Entonces miremos mitos, busquemos mitos y escojamos entre la variedad de mitos que se nos presentan, uno que nos llame como más la atención y a través de un audio me empiecen a contar la experiencia de esos mitos. Y empecemos a relacionarlos, porque ya nosotros tenemos una cosmovisión, digamos, moderna, contemporánea, pero que es bueno que empecemos como a entender cuál era el pensamiento que ya existía en América. Quiero decir, al leer un mito como el de Bochica y el de Bachué, donde nos presentan a través de estos dos personajes el origen del mundo y el origen de la especie humana, tanto como lo hace, como lo hicieron los griegos con su mitología, con sus Olimpos, con sus dioses del Olimpo, con Zeus y toda su digamos, toda su corte de dioses que lo acompañaban. Lo mismo sucede acá en América, entonces también estamos explicando cómo se origina el universo, cómo llegan los primeros hombres, cómo se dan la primera, digamos, cómo se va haciendo, cómo va creciendo la humanidad y cómo Bochica nos enseña a nosotros a sembrar el maíz y nos enseña a alimentarnos y nos enseña a trabajar, ¿cierto? Entonces, bueno, esos son los primeros mitos que quiero que en este primer momento empecemos ya a mirar. Eso es una cosa breve que van a poder consultar y que lo van a poder hacer en corto tiempo y que lo vamos a empezar a compartir y que luego vamos a mirar entonces la literatura de la conquista. La literatura de la conquista son cartas, básicamente son crónicas que los conquistadores le escribían al rey de España para contarle lo que habían descubierto aquí, en América, a lo que ellos mismos denominaron el paraíso, el gran paraíso. Estas tierras eran maravillosas y estaban llenas de riquezas, ustedes saben, digamos, también la leyenda del Dorado es una leyenda que vale la pena leer, donde se muestra todo el oro que existía en América y que los conquistadores quisieron llevarse para España en su totalidad. La idea de los conquistadores era aniquilar toda señal de vida en América, llevarse todo el oro para el rey de España y olvidarse de este territorio inhóspito, salvaje, que por cierto causó muchas muertes también de europeas. Entonces, pero aparecieron también, venían con los conquistadores, venían con los guerreros, unos curas franciscanos, entre ellos Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas vino acá como con la idea de todos los conquistadores de hacerse rico, pero terminó siendo el cura que iniciara el movimiento de la liberación en América. Terminó siendo el cura que iniciara el movimiento de la teología de la liberación y terminó sirviéndole a los pobres en América. Bartolomé de las Casas. Entonces, estos curas son los que convencen al rey de que no aniquilen a estos salvajes que llamaban los conquistadores, sino que eran seres humanos que se podían, digamos, cristianizar y se podían convertir para que sirvieran al rey, pagaran impuestos y fuera un negocio mucho más lucrativo y a más tiempo. El rey escucha a estos sacerdotes, indudablemente, eh, olvida la petición de los conquistadores y se da el momento de la colonia. Entonces viene la literatura de la colonia. ¿Cuál es la literatura de la colonia? Aquí ya empiezan los criollos, los que se llaman criollos, o sea, los nativos de América, que son hijos